Buenas noches, buenas tardes, que el Señor le bendiga. Sea una vez más bienvenido a nuestro estudio bíblico que tenemos en el libro de Apocalipsis, el cual hemos titulado Una esperanza gloriosa. Solo recordándole que el motivo por el cual se escribió el libro de Apocalipsis es para animar a la iglesia, aquella iglesia perseguida, aquella iglesia sin recursos, aquella iglesia pobre económicamente. La mayoría que conformaban las filas de la iglesia en ese tiempo eran esclavos que tenían o muy pocas o ninguna posesión. Y se escribió para animar a esa iglesia, para recordarle a esa iglesia que valía la pena vivir una vida santa, una vida dedicada a Dios, que hay una esperanza gloriosa que le espera a todo creyente de Jesucristo y que al final la victoria y la gloria del Señor Jesucristo se va a manifestar. Y también es un llamado a amar y a estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida en gloria y en poder. Hoy vamos a estudiar la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Ya estudiamos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y hoy tendríamos que estudiar la iglesia de Tiatira. Y le voy a pedir que me acompañen en la lectura, por favor. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Dice: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio Estamos en las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahora sería la iglesia de Tiatira. Solo recordándole que estas 7 iglesias de Asia Menor representan a la iglesia de todos los tiempos y a los creyentes de todos los tiempos. Es decir, siempre ha habido una iglesia como Éfeso, siempre ha habido una iglesia como Esmirna, siempre ha habido una iglesia como Pérgamo y siempre ha habido una iglesia como Tiatira. En el siglo I, segundo, tercero, hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Y siempre han habido no solo iglesias a la manera de estas iglesias, sino creyentes. Han habido siempre creyentes
como los de Éfeso, creyentes esmirnianos, creyentes de Pérgamo y creyentes a la manera de Tiatira. Y en esta cuarta carta, el Señor se está dirigiendo a la iglesia de Tiatira. Parece que esta ciudad no era tan grande ni tan destacada, por ejemplo, como una Éfeso, como una Pérgamo. Pero el problema que tiene esta iglesia es un problema muy serio de doctrina. Se ha dejado influenciar por las supuestas revelaciones proféticas de un personaje a la manera de aquella reina del Antiguo Testamento, aquella reina pagana que se casó con el rey Acab. La reina Jezabel es un símbolo de la oposición a la verdad, de la oposición a los verdaderos profetas de Jehová. Es un símbolo de fornicación espiritual, de culto a Baal, de una mezcla, de un sincretismo entre la religión verdadera de aquel momento y la religión pagana que ella traía. Era una adoradora de Baal. Entonces hay un personaje en esta iglesia que ha traído estas enseñanzas, o un grupo de personas, pudiera ser una mujer, o solo se le está dando el seudónimo a una persona que está trayendo un tipo de enseñanza rara, un tipo de enseñanza extraña a la iglesia, un tipo de enseñanza que no va acorde al fundamento de los profetas y apóstoles del Señor Jesucristo. Y esto está produciendo en esta iglesia graves problemas de inmoralidad, de fornicación. Recuérdese que en la Biblia, cuando se habla de fornicación, no es solo la fornicación física, sino se refiere también a la falta de fidelidad a Dios, a la fornicación espiritual, y también es sinónimo de inmoralidad sexual. Entonces, hay quienes piensan que o dicen que la doctrina no es importante porque divide. Claro, la doctrina divide, la verdad divide por naturaleza. La doctrina sí es importante, y una muestra es que aquí el problema de la iglesia es un problema de tipo doctrinal muy serio, que se ha dejado influenciar por las enseñanzas y lo que en esta carta se le llama las profundidades de Satanás. O sea, hay gente que supuestamente tiene una mayor revelación, una mayor profundidad, y trae misterios que solo a él o a este grupo especial, supuestamente especial de profetas le es revelada, para que estos se la transmitan a la iglesia o a todo el pueblo del Señor. Son supuestamente profundos, pero las enseñanzas bíblicas, hermanos, sí son profundas, pero son claras, son para toda la iglesia, no para un grupo solamente de la iglesia. Y se enseñan desde el púlpito, o se enseñan de manera pública, y este es un tipo de enseñanza que se hace en secreto, que se llama, y les vamos a dar a ciertas personas este conocimiento, esta profundidad. Vamos a hablar más de eso conforme comentemos. Recuérdese que Éfeso es la iglesia que no tiene el problema doctrinal, es una iglesia ortodoxa, pero su problema no es que ha dejado de amar, sino ha menguado su amor, ha dejado su primer amor. Vimos que la iglesia de Pérgamo, la última iglesia que estudiamos, su mayor problema era el enfrentamiento que el Estado le hacía a la iglesia, ¿verdad? La influencia del Estado en la iglesia, de la filosofía del Estado, de la doctrina del Estado sobre la iglesia. Entonces había una fricción ahí. La iglesia estaba sometida a una presión muy fuerte de parte del Estado. Y la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, representa la iglesia perseguida de todos los tiempos. Y ahora la iglesia de Tiatira, vamos a ver, sería la iglesia y la pureza doctrinal. Entonces acompáñenme, vamos a ir le voy a poner algo ahí en pantalla para que juntos
lo estudiemos. Se recuerda que tienen una estructura, todas las cartas muy similar, la orden de escribir y cómo se identifica a Cristo en referencia a aquella visión que tiene el apóstol Juan, donde se le titula la visión del Hijo del Hombre. Y en esta visión el Señor Jesús se revela como aquel que está en medio de los 7 candeleros de oro y que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Y tiene ciertas peculiaridades el Señor Jesús, cómo se revela ahí. Y a cada iglesia se identifica de una forma que tiene que ver con esa visión del capítulo 1. Y a esta iglesia dice así el versículo 28, Apocalipsis 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. ¿Qué nos habla eso de que tiene ojos de fuego? Pues es el que escudriña todo, el que puede realmente ver las intenciones del corazón, puede ver los pensamientos más ocultos. Recuérdense que es el Señor Jesús en medio de los 7 candeleros, que tiene sus ojos como llamas de fuego, que está examinando el estado espiritual de la iglesia, que está examinando el corazón de los creyentes, su condición espiritual. Una referencia sería Juan 2, 23 al 25. Lo tiene ahí en pantalla. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, el Señor Jesús conocía el corazón. No se fiaba del hombre, porque conoce las intenciones del corazón. Y eso nos llama, o eso nos quiere decir, esa figura de que sus ojos son como llamas de fuego. Luego, sus pies como bronce bruñido. O sea, un bronce bruñido es aquel bronce pulido que puede servir como un espejo. Está tan pulido que refleja. Si usted se pone ahí, se puede usar como un espejo. Pero eso nos habla de estabilidad, de que Cristo es la verdad, y también de que su juicio va a ser sobre todo aquello que se opone a esa verdad. Siempre el bronce en el Antiguo Testamento tiene que ver con el pecado y el juicio sobre el pecado. Y este sería el pecado de la iglesia específicamente. Recuérdese que el altar de donde se ofrendaban por el pecado era un altar, se le conocía como el altar de bronce. Ahí se hacían las ofrendas por el pecado. Cuando se levanta aquella serpiente en medio del desierto, se recuerda que fue hecha también de bronce y era símbolo del juicio del pecado de Israel. Y ahora sabemos que el Señor Jesús se identifica con aquella serpiente. Esa serpiente que fue levantada en el desierto nos hablaba de que Cristo iba a ser levantado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El bronce tiene relación con el juicio sobre el pecado. Y ahí cayó en la cruz del Calvario el juicio de nuestro pecado sobre Cristo. Pero se está presentando como el que examina, el Señor Jesús, como el que tiene los ojos como llamas de fuego y como el que va a traer juicio a toda oposición a la verdad, a toda falsa doctrina que se esté dando en medio de la iglesia. Recuerden, nos está hablando de fortaleza, nos está hablando de estabilidad, nos está hablando de la verdad de Cristo, que en Él no hay variación, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. También dice la palabra que en Dios no hay sombra de variación. Ahora, el reconocimiento o elogio a esta iglesia es una iglesia que tiene muchas cosas dignas de ser elogiadas, de ser reconocidas, y Cristo la reconoce. Es la carta más larga de las 7 iglesias, si usted se da cuenta. Y dice: yo conozco tus obras. Recuérdese que a todas las iglesias les dice: yo conozco tus obras. Y mire, y amor, era una iglesia que amaba. Su problema no era el amor, su problema era la doctrina. Y fe, era una iglesia de fe. Y servicio, era una iglesia que servía.
que estaba agradecida con Dios y por eso servía, porque la base de nuestro agradecimiento, de nuestro servicio, debe ser el agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tu paciencia, recuérdese que le he repetido que paciencia quiere decir aquí aguante al sufrimiento, aguante a la oposición. Y yo no sé cuántos años usted tiene de ser cristiano, pero usted se ha permanecido por los años, usted ha pasado por circunstancias, usted ha tenido aguante y ha permanecido en la fe y en el Señor Jesucristo. Y tus obras postreras, mire esto, es lo más maravilloso de esta iglesia, son más que las primeras. Tus obras postreras, o sea, lo que haces ahora es más grande, es mejor de lo que tú hacías al principio. O sea, esta iglesia había crecido. Esta iglesia no había menguado en amor, no había menguado en servicio, no había menguado en paciencia, no había menguado en obras, sino esta iglesia iba creciendo en obras. Era una iglesia, hermano, muy linda, una iglesia preciosa, una iglesia viva, una iglesia trabajadora. Mire, cuando dice yo conozco tus obras, esa palabra obras quiere decir trabajo, desgaste, cansancio, esfuerzo, fatiga. Quiere decir, esa es la idea, una iglesia que hacía todo esto, trabajaba, se fatigaba, se esforzaba, se cansaba por la obra del Señor Jesucristo. Porque ser cristianos, ser creyentes, no solo irnos a sentar el domingo a la banca o a la silla, especialmente si la iglesia es muy cómoda, en el tiempo de calor, de verano, aire acondicionado, en el tiempo de frío, calefacción, y tratamos, ¿verdad? Todos tratamos de tener iglesias cómodas y bonitas, pero eso no es ser creyente, solo quedarnos sentados en una banca año tras año tras año. Y regularmente y lamentablemente quien no hace nada en la obra del Señor es el que más critica. Cuando se pide, los que más hablan son los que no dan. Esta es una verdad. Si usted ha caminado en el Evangelio por mucho tiempo, usted ha comprobado esto que yo le estoy diciendo. Regularmente los que menos hacen son los que más critican. Porque una persona ocupada tiene su mente en el Señor, está dedicada en el Señor, está orando, está evangelizando, está sirviendo a otros hermanos, está haciendo muchas cosas. Su interés es servirle al Señor porque está tan agradecido que no tiene el tiempo para la crítica. Entonces es una iglesia excelente, es una iglesia donde usted y yo nos gustaría estar, a excepción de algo, de su doctrina que ha empezado a corromperse, ha permitido falsos maestros en sus líneas, ha permitido, ya sea que es una mujer que se le da el sobrenombre o el seudónimo de Jezabel, o es un varón al que se le da este nombre de Jezabel por lo que hizo la Jezabel del Antiguo Testamento, que trastornó, que combatió a los profetas de Jehová y que instaba a una mixtura entre la religión a Jehová y el culto a Baal. Se llama sincretismo, mezclar dos creencias, dos filosofías, dos maneras de pensar. Ese era el problema de esta iglesia, como lo vamos a ver ahora mismo en la siguiente, que lo voy a poner en pantalla. Pero aquí está. Cristo, en el último párrafo, reconoce el trabajo de las iglesias o del creyente. Le recuerdo, a las 7 le dice: yo conozco tus obras. Y es bueno que nos preguntemos cuál es nuestra obra de amor para Dios. No nos está hablando de ser buenos esposos. No, eso se supone que tenemos que ser buenos. No hay nada extraordinario en que seamos proveedores y buenos padres. Nos está hablando mucho más que eso. La obra que hacemos para el Señor, la obra que hacemos en la iglesia local también. Mire lo que dice respecto a las obras, Romanos 2, 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo. Si la salvación no es por obra, no estamos aquí hablando de salvación.
Estamos hablando de galardones, estamos hablando de premios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, se ocupa de hacer buenas obras, no para ser salvo, sino porque ya ha sido cambiado su corazón, ya ha sido cambiada su manera de pensar, ya han sido cambiadas sus prioridades, ya ha sido cambiados sus afectos, ya ha sido cambiado su misión de vida. Entonces, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. ¿Por qué? Porque buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, todo lo que hacemos para el Señor lo va a recompensar. Gloria, honra e inmortalidad de parte del Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, hermanos, recordemos que somos llamados a que nuestras obras postreras sean mejores, sean mayores, sean más abundantes que las primeras. Aquel que cuando nació de nuevo, cuando fue conquistado por ese amor de Cristo, cuando experimentó el perdón de pecados y sintió esa paz, que fue reconciliado con Dios y ahora siente paz en su corazón, estaba tan agradecido que no faltaba a la iglesia. Empezaron a cambiar sus hábitos. No dejaba de faltar un día de servicio a la iglesia. Estaba tan enamorado del Señor. Deseaba más, estaba puntual. Participaba, aunque no se sabía los coros y ni sabía aplaudir. Si se aplaudía en su iglesia, él aplaudía, se emocionaba, lloraba, sentía la presencia del Señor. Quería ayudar, quería participar en todo. Luego, lamentablemente, el amor mengua y dejamos de hacer las primeras obras. Pero hermanos, usted y yo somos llamados a crecer en amor y a crecer en obras para el Señor. Vamos a continuar acá con la promesa. Sería la crítica o el reproche. Versículo 20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ahí hay una referencia bíblica del Antiguo Testamento, 1 Reyes 20, 25, 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, está diciendo, este fue el peor. ¿Pero por qué fue el peor? De por sí los reyes de Israel, los reyes del reino del norte, todos fueron malos, impíos. Pero acá fue el peor, está diciendo acá. ¿Pero por qué fue el peor? Bueno, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él ya era malo. Y Jezabel le echaba leña al fuego. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. O sea, Jezabel es una influencia muy negativa para la iglesia. Una falsa doctrina. Miren lo que dice, se dice profetiza, o sea que no lo era de ninguna manera, o lo que era una profetisa falsa, fuera un hombre o una mujer. Reclamaba tener revelaciones directas de parte de Dios.
Imagínense usted que hay muchos así que dice que Dios van a la iglesia y no predican la Biblia, sino predican sus supuestas revelaciones y hacen doctrinas de sus revelaciones. Luego tenemos el llamado al arrepentimiento y juicio. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Ya el Señor siempre es así, nos advierte, da tiempo, nos llama al arrepentimiento. El diluvio no vino de un día para otro. Les fue predicado, fueron llamados al arrepentimiento, pero no escucharon. Así como estos, le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, versículo 22. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Esta cama es un lecho de enfermedad, una enfermedad grave. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Esto no es la gran tribulación, sino es una tribulación, porque vimos que representa a la iglesia de todos los tiempos. Siempre han habido iglesias como Tiatira que se han desviado doctrinalmente, que su problema más grande es la doctrina, y esa es la iglesia de Tiatira, la iglesia que descuida la doctrina. Otra vez 22, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El llamado siempre del Señor es a que nos arrepintamos, al arrepentimiento. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Ese es el juicio que vendría. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, estos los ojos como llamas de fuego, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, el Señor nos va a dar en un momento a todos según nuestras obras. Nuevamente le coloqué algo yo para que lo recordemos. Idolatría es sinónimo de adulterio espiritual, y casi siempre el adulterio espiritual y la idolatría va acompañado de la inmoralidad sexual. Y en aquel tiempo a los dioses se les hacía un festival, lo que ahora llamamos una feria, va dedicada a un santo patrón. Eso viene desde aquellos tiempos, y ese sincretismo que es la Iglesia Católica, un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo, y se hace en celebración en honor a un santo patrón o a una virgen X, y se come y se festeja y se bebe en honor a ese santo patrono o a esa virgen. Pues en aquel tiempo se hacían festivales, festejos, banquetes en honor, era parte del culto idolátrico en honor a los dioses, y la gente comía y bebía y se emborrachaban, hacían orgías, habían sacerdotas prostitutas, que era una forma del culto pagano también. Y las enseñanzas de este grupo o de esta persona con el seudónimo de Jezabel les decía: está bien, no hay problema, ustedes pueden hacer eso, porque ahorita lo vamos a ver un poquito adelante. Enseñaban que está tan separado el cuerpo del alma o del espíritu que lo que haga el cuerpo no afecta el alma. O sea que yo puedo pecar, pero mi alma va a estar siendo buena, no hay ningún problema. Mi cuerpo no contamina mi alma. Entonces incitaban a los siervos a que comieran de los ídolos, y que en ese sentido ellos participaran incluso de estos festivales paganos donde había orgías, adulterio, fornicación, prostitución. Vamos al versículo 24. Dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora,
hubieron dos grandes corrientes, digamos así, una religiosa y otra filosófica, que en los primeros 2-3 siglos de la iglesia combatieron muy fuertemente contra la verdadera doctrina de la iglesia. Y un grupo de estos eran los judaizantes, los que Pablo especialmente escribe en contra de esta práctica de volver a la ley, de volver a costumbres judías, que los gentiles tomaran costumbres judías. Y vemos que hoy en día aún hay judaizantes que ya no quieren hablar español y no hablan ni hebreo, mucho menos el hebreo bíblico, y se andan expresando supuestamente en hebreo, y creen que por eso tienen un conocimiento más profundo que nosotros, los pobres cristianos, que hemos sido engañados. Bueno, ese es un grupo, pero este grupo de Tiatira más bien debe ser el otro grupo que se llegó a conocer como los gnósticos. Y las enseñanzas, las dos principales de los gnósticos, está ahí en pantalla. Uno era que había un conocimiento especial que había que alcanzar, una profundidad, y este conocimiento, esta profundidad, era parte de Cristo y de las Escrituras. Y entonces pasaba a ser un grupo especial de iluminados el que tenía esta profundidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que supuestamente solo andan enseñando profundidades, que a veces simplemente son fábulas o malas interpretaciones, o querer venir siempre con una novedad, con una supuesta nueva revelación. Bueno, eso es uno, que supuestamente había que alcanzar un conocimiento profundo, por eso se le llama gnósticos, por conocimiento, gnosis, conocimiento. Y hermanos, para nosotros debe ser suficiente Cristo y las Escrituras. No hay ningún conocimiento profundo, secreto que debemos alcanzar, porque el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela a Cristo. Y dos, que el cuerpo es malo, por su naturaleza es malo, o sea, y que no hay remedio para el cuerpo, y que por otro lado el espíritu o el alma del hombre es buena, que no se va a contaminar, y que el pecado del cuerpo no afecta el alma. O sea, yo puedo pecar, yo puedo hacer cuanto quiera, que eso no va a afectar mi vida espiritual. Están separados, están divorciados. Siempre el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, sí habían al principio, habían sido enseñados en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles y profetas. Lo que tenían, su servicio, que ya hablamos de él, su paciencia, que habían crecido en obras, que sus obras postreras eran mayores que las obras primeras. Todo eso lo tenían que guardar, y son llamados a guardar. Nosotros somos la sal del mundo, los que tenemos que conservar la verdad del Evangelio, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, capítulo 2, 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ojo acá. Estos apóstoles y profetas, esto es ahora el Antiguo y Nuevo Testamento. No nos está diciendo nuevos profetas y nuevos apóstoles. O sea, no hay una nueva revelación más que ya el canon bíblico. Cuando se refiere a la doctrina, edificados a la doctrina de los apóstoles y profetas, es a las Escrituras, al Antiguo y Nuevo Testamento. Si nos preguntan, ¿somos una iglesia apostólica? Si somos bíblica, si estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, sí, somos una iglesia apostólica. Amén. Vamos a continuar acá. Ahí está, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué vamos a edificar? ¿Sobre un nuevo conocimiento? ¿Sobre un conocimiento más profundo que Cristo? No.
Él es la piedra angular, Él es la piedra principal. ¿Y cómo vamos a edificar? Con las escrituras, con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Ese es el fundamento. 21, Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. O sea, nada fuera de Cristo, nada fuera de las escrituras, nada fuera del fundamento de los apóstoles y profetas. 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, sería las promesas que se le dan a esta iglesia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí debe ser una referencia muy probable al reino mesiánico, cuando dice que regirá con vara de hierro a las naciones y serán quebradas como vaso de alfarero. Recuérdense, él ya no regresa como humildemente nos vino a visitar como Jesús de Nazaret. Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores a tomar lo que le corresponde, el reino del universo y de la tierra. Y ahora él va a compartir su autoridad. En el milenio, la iglesia reinará juntamente con él. Hay una doctrina, se le conoce como reino hoy, que se supone que como creyentes, como iglesia, tenemos que tomar posiciones estratégicas del Estado, de la educación, etc. Yo no digo que no podamos influir o que la iglesia no pueda influir si el Señor nos da la gracia, la puerta y los medios para influir. Pero no somos llamados a reinar, a tomar el reino ahora. Esa doctrina está mal. El reino hoy, no. Porque aquí es una promesa que se va a manifestar totalmente. Reinaremos, la iglesia, reinaremos los creyentes con Cristo. Deje que le lea rápidamente una parábola, la parábola de las minas en Lucas 19, versículo 11 en adelante. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esto era lo que ellos pensaban. Esto es el reino hoy. El Señor les está aclarando: no, el reino no se va a manifestar inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Oh, ¿qué es esto? Que él se fue a un país lejano, está en el tercer cielo, pero que va a volver. O sea, no fue, les está aclarando, porque ellos pensaban que el reino se iba a manifestar inmediatamente, el reino físico. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Era una gran cantidad de dinero las minas, cada mina. Les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Eso es lo que se nos ha dado, la verdad, se nos ha dado el evangelio. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados con precio de sangre. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros, hemos sido regenerados, han sido cambiados nuestros pensamientos. Y lo que ahora tenemos que hacer es invertir esa mina. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Que nos ocupemos del reino, que nos ocupemos de hacer tesoros en el cielo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Ese fue el rechazo de Israel sobre su Mesías, su rey. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado con uno. Esto es su regreso, el retorno de Cristo como rey. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este trabajó mucho, duplicó. Su producto fue el 100%. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué es lo que le prometió el Señor? ¿Qué es lo que está prometiendo el Señor? Acá es que reinarán juntamente. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay un paralelo aquí con esta parábola de las minas. Te daré autoridad sobre 10 ciudades. O sea, reinarás juntamente contigo. Serás mi representante. Serás como gobernador de esas 10. Yo soy el rey y tú serás gobernador de 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sobre 5 ciudades, porque dará a cada uno conforme sus obras. Yo conozco tus obras, recuérdese. A unos para gloria, para vida eterna, para honra, y a otros para juicio. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Tenía que ser un gran pañuelo porque era una gran cantidad de dinero. Porque tuve miedo de ti, porque por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Tenía un mal concepto de Cristo. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo de lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Porque pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí vemos cómo el Señor va a recompensar a aquellos que invirtieron, que obraron, así como a los vencedores se les está prometiendo que reinarán juntamente con Él. Ahora, una vez ya lo expliqué, pero quiero volverlo a explicar. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Verdad? Porque ahí hay una enseñanza que dice que hay 2 tipos de cristianos: los vencedores, los que creen en el rapto misterioso, el rapto secreto, que se va a llevar a los vencedores, y los cristianos que no estaban consagrados, y se van a quedar a la gran tribulación. Pero la Biblia nos explica, la Biblia es un buen principio si nos vamos a la Biblia para ver quiénes son los vencedores. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que tiene la verdadera fe en Cristo, el que ha nacido nuevo, el que ha sido regenerado, y se va a mostrar en sus obras, que van a ser obras dignas de arrepentimiento, van a ser como aquellos que se les dio mina y las pusieron a trabajar. Esos son los vencedores. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, es vencedor. O se es cristiano o no se es cristiano. O se es un verdadero creyente o no se es un verdadero creyente. No hay medias tintas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero una cosa es creer con la boca, otra cosa es creer con el corazón y que sea evidente ese cambio en nuestras vidas. Aquí está más claro en Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas. Son los vencedores. Le dará todas las cosas, todo lo que le está prometiendo a las 7 iglesias, a los vencedores. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Es un tipo de persona, los vencedores. Los otros, miren. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte. Segundo, yo no veo ahí ningún cristiano carnal, ningún cristiano no consagrado, simplemente los cristianos verdaderos que son vencedores y todos los demás en el verso 8, que pudieron ir a la iglesia, pudieron estar convencidos pero no convertidos.
Entonces el vencedor es el verdadero cristiano que permanece hasta el final, y el que por sus obras, por su servicio, pone de manifiesto su agradecimiento y su amor a Cristo. Aquí también mire el paralelo en Apocalipsis 2:7. Esa es a la iglesia de Éfeso, que se le dice: se le da al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Es solo para los de Éfeso? No, es una promesa para todos los vencedores, porque en Apocalipsis 22:14 ahí está al lado: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son esos? Los salvos, los redimidos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, Apocalipsis 2:21 es la promesa que se le da a Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Mire el Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán, ahí está nuevamente. ¿A quiénes? A los que son lavados, a los santos van a reinar con él. ¿Por cuánto? Por 1000 años. El reino milenial. Entonces, los vencedores son todos los verdaderos creyentes. Y ahí tenemos que examinarnos. ¿Soy un verdadero creyente o no? ¿Soy un creyente nominal? ¿Soy una persona que está convencida, pero que no he sido regenerado mi corazón? Porque mi amor es el mundo, la música del mundo, tengo muchas cosas antes que a Dios, tengo ídolos en mi corazón, no siento ese combate en mi carne contra el pecado, no he definido mi vida, no he dedicado por completo mi vida a Cristo. Estoy entre Jerez y la frontera. Entonces, arrepintámonos, vengamos a Cristo, vengamos a la cruz de Cristo, obtengamos salvación para que seamos más que vencedores, abundemos en obras. Amén. Conclusión. Bueno, debemos crecer en obras, no al contrario, sino ir creciendo. Conformarnos con las escrituras. Las escrituras son más que suficientes para nosotros. No hay que una revelación por medio de una profecía. La autoridad máxima de la iglesia son las escrituras. No hay un conocimiento más profundo fuera de Cristo y las escrituras. Y otro, que no debemos tolerar a los que propagan errores doctrinales. Y aquí era una persona o un grupo de personas en la iglesia que estaban enseñando, y que la iglesia los estaba tolerando y los tenía en medio de ellos, y que había arrastrado a muchos a esta corriente falsa doctrinal. Para terminar, otra vez el recordatorio: Éfeso, la iglesia que ha perdido el primer amor; Esmirna, la iglesia perseguida. Todo el tiempo hay iglesia perseguida, todo el tiempo hay iglesia que pierde el primer amor, o creyentes que pierden el primer amor. Pérgamo, la iglesia que está frente al Estado, como en una China, que el Estado está contra la iglesia de Jesucristo, como una Arabia Saudita, donde es prohibido reunirse, prohibido tener incluso prohibido entrar a una Biblia, y así otros países. Tiatira, la iglesia y la pureza doctrinal. Esta iglesia había descuidado su pureza doctrinal. O sea, es muy importante, hermanos, que seamos fieles, que seamos edificados en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Que el Señor les bendiga. Solo les recuerdo de nuestras transmisiones, que son los días martes a las 7:30. El hermano Fernando, anciano de la iglesia, está compartiendo un estudio sistemático del Evangelio de Juan. Los días jueves, su servidor, William Reyes, a las 7:30 estamos haciendo un comentario del libro de Apocalipsis como una esperanza gloriosa. Y los días domingos, nuestro servicio en Grace Fellowship en la ciudad de Moquina a las 12:30. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor le prospere en todo y en salud, así como prospera su alma. Bendiciones y buenas noches.